Bien, a partir de los datos recolectados, vamos a ver cómo se elabora esta tabla estadística y cómo se elabora también el gráfico estadístico para datos simples. Vamos a verlo en Excel. Bien, partimos de nuestros datos que tenemos, ¿ya? Son pocos datos y trabajamos, por lo tanto, sin necesidad de agruparlos. Miren, en nuestra tabla tenemos aquí nuestra fila de encabezados donde están todas las frecuencias y frecuencias acumuladas. Y en esta primera columna, ¿ya? Aquí está el encabezado de nuestro trabajo. En el ejemplo, la variable es edades. Y aquí debajo son los valores de la variable, que son las edades propiamente dichas. Entonces vamos completando aquí, por ejemplo, una de las edades es 20, otra de las edades es 22, otra de las edades es 28, otra de las edades que tenemos aquí es 34, otra edad que tenemos es 48, otra edad es 54 y la última edad que tenemos es 60. Muy bien, estos datos recolectados a partir de la encuesta, aquí además de estar recolectados y organizados, están además ordenados de menor a mayor. Entonces los datos, una vez ordenados de menor a mayor, me facilitan mucho mejor mi trabajo para la tabla estadística. Ahora hacemos el conteo. Para cada uno de estos datos simples, de estas edades simples, vamos haciendo el conteo. ¿Cuántos hay de 20 años? Entonces, si nosotros contamos, aquí tenemos 1, 2 de 20 años. ¿Ve? 1, 2. Entonces, podemos ir escribiendo ahí. Escribimos a la frecuencia. ¿Cuántos hay que tienen 22 años? Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 que tienen 22 años. Entonces escribimos aquí 22 años. 22 años son 10. ¿Cuántos tienen 28 años? Hacemos nuestro conteo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces hay 9 que tienen 28 años. Escribimos esa frecuencia. ¿Cuántos hay que tienen 34 años? Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 que tienen 34 años. Escribimos, esa es la frecuencia absoluta, haciendo el conteo. ¿Cuántos tienen 48? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y escribimos esa frecuencia absoluta para 48. Luego los que tienen 54 años son 1, 2, 3, 4 y escribimos ahí la frecuencia absoluta 4. Y de los que tienen 60 años son 1, 2, 3 y ese 3 escribimos como frecuencia absoluta. Luego en esta celda hacemos la sumatoria de todos estos datos, ¿ya? La sumatoria de todos esos datos, ¿ya? Puedo hacerlo utilizando esta fórmula. ¿Ve? Esta fórmula se escribe ahí en la celda que voy a sumar, tal como vemos. Igual, suma, abrimos paréntesis y estos códigos salen de lo que voy a sumar automáticamente. Entonces, ¿cómo salen? Cuando yo selecciono todo lo que voy a sumar va a ser desde este número hasta este de acá, desde el 2 hasta el 3, todos esos voy a sumar. Entonces miren acá, observen que cuando seleccionamos, se selecciona, quiere decir desde el número que está en la celda C4 hasta el número que está en la celda C10, ¿no? Quiere decir columna
fila 10, ¿no? Entonces, automáticamente salió ese código y cierro paréntesis y le doy Enter, ¿ve? Entonces se escribió en forma de fórmula, lo puedo ver acá arriba, pero salió el resultado, ¿no? Esa es la sumatoria. Esa fórmula puedo usar siempre que quiera sumar una cierta cantidad de valores. Bien, ahora vamos a hallar la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta acumulada es en cada fila sumar la frecuencia absoluta con las frecuencias anteriores a esa fila. Entonces, por ejemplo, aquí es igual a 2. ¿Por qué? Porque aquí en esta fila hay 2 y antes de 2 no hay nada que acumular. Bien, aquí en esta fila es sumar lo que hay en la frecuencia absoluta más todo lo que hay anterior, que en este caso es 2. Entonces 10 más 2 es 12. Pero también puedo sumar aquí, estos dos de acá, ¿ve? Estos dos, porque este número es igual que el de acá. Entonces, este que está en la celda superior y en la celda anterior, puedo sumar en zigzag para hallar este 12, ¿no? Y luego, para hallar la frecuencia acumulada absoluta aquí, sumo esta frecuencia absoluta con estas dos anteriores, que en total sería 21. Pero también puedo sumar así en zigzag 12 más 9. ¿Por qué? Porque este 12 ya representa la acumulación de esos dos. Entonces puedo sumar en zigzag. Este 21 ya representa la acumulación de esos 3. Por eso, para esta nueva celda, la frecuencia acumulada puedo hacerlo sumando así en zigzag, ¿no? 21 más 11, 32. ¿Está? Y así puedo continuar. 32 más 6, 38. ¿Ve? Luego 38 más 4, 42. Luego 42 más 3, 45. Ya está. Entonces siempre cuando hay las frecuencias acumuladas absolutas, la última fila concuerda con el total de datos. Ahora, la frecuencia relativa, ¿cómo hallamos? La frecuencia relativa la hallamos dividiendo. ¿Ya? Aquí está mi fórmula. Bueno, aquí recalco también lo siguiente. Todo esto que hallé acá, uno por uno, que me tomó más tiempo, lo puedo hallar mediante una fórmula, ¿ya? Y lo vamos a hacer ahorita. El primero se escribe igual. Escribo igual y selecciono este número. Quiere decir que es igual a ese número. Y le doy Enter. El primero. El primero no ha acumulado nada porque no había nada anterior. Pero aquí sí ya hay algo por acumular. Entonces, ¿cómo escribo en forma de fórmula? En forma de fórmula voy a escribir como si fuera una suma, siempre antecediéndolo igual. ¿Qué voy a sumar? Recuerden que si sumo en zigzag, voy a sumar lo que hay acá en esta celda superior con lo que hay en esta celda izquierda al número donde voy a sumar. Entonces digo igual, selecciono esta celda de acá para sumar en zigzag, ¿ya? Más, escribo el signo más, esta celda de acá y le doy Enter. ¿Ve? Entonces, como ustedes pueden ver, automáticamente ha salido la fórmula en códigos, ¿ve? Y cuando le doy Enter, me sale el resultado, que en este caso es 12, ¿ya? Entonces, cuando escribo aquí ya la fórmula, porque estoy formando un código, quiere decir que se va a sumar en la celda superior más en la celda de la izquierda, eso va a ir corriendo hacia abajo. Cuando yo esté acá, va a sumar la celda superior con la de acá. Cuando esté acá, va a sumar la superior con la de acá. O sea, eso me facilita el código o fórmula. Por eso es que ya no necesito hallar cada uno, sino simplemente esta fórmula se arrastra hacia abajo y se copia. ¿Ya está? Es lo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque en esta fila la fórmula dice que se va a sumar este de acá con este de acá. En esta fila dice que se va a sumar este de acá con este de acá. Es decir, van variando las posiciones de los números que se van a sumar debido al código de la fórmula, ¿no? Entonces, así me facilito. Vamos a ver ahora para hallar la frecuencia relativa.
¿ya? Acá voy a reducir un poquito para tener espacio donde trabajar, ¿ya? Entonces, acá la frecuencia relativa, ¿cómo se halla? La frecuencia relativa se halla dividiendo la frecuencia absoluta entre el total de datos, ¿ya? En la primera fila. Entonces voy a escribir con esta fórmula, ¿ya? Ahorita vamos a explicar algo también aquí. Se divide este número, que es la frecuencia absoluta, entre el total de datos para la primera fila. Entonces escribo igual, selecciono este número, escribo entre, me va a salir ese slash, y selecciono este número de aquí y le doy enter. Entonces mírenme, para que me dé este resultado he sumado este número y este de acá, pero si yo me ubico en esta fila, si yo copiara la fórmula tal cual, ¿ya? Aquí se ve la fórmula, ¿ya? Si yo copiara esa fórmula en esta fila, sumaría esta de acá con esta celda de acá, y acá no hay nada. Si me ubicara en esta fila, sumaría esta celda de acá con esta de acá, donde no hay nada. Si me ubicara en esta fila, sumaría esta de acá con la de más abajo. Entonces, no estaría bien. ¿Por qué? Porque yo tendría que dividir para esta fila, he dividido esta entre la de acá. Para esta fila tendría que dividir este número entre el de acá mismo. Para esta fila este número, pero entre el de acá. Es decir, estas frecuencias al dividir van variando, pero este total no debe variar. Y para que no varíe, lo debo fijar. Miren, primero lo voy a copiar tal cual. ¿Ve? Voy a copiarlo y no va a salir. ¿Ya? Miren, ¿ve? No salió. ¿Por qué? Justamente porque les explicaba, ¿no? Aquí la fórmula se ha copiado que debo dividir este número entre el de acá. O sea, ambos están variando de posición. Si este número varió hacia acá, este varió hacia acá, según mi fórmula copiada. Si este número avanzó 2 posiciones hacia abajo, este número también avanza 2 posiciones hacia abajo a la hora de dividir. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Este número sí le voy a permitir que vaya variando cada vez que voy a dividir, ¿no? Cuando esté acá voy a dividir este número. Cuando esté acá voy a dividir este número. ¿Pero entre quién voy a dividir todos ellos? Entre el de acá. O sea, este de acá no debe variar. Debe ser el mismo siempre. Por lo tanto, ¿qué hago para que no varíe? Entonces me voy aquí a la fórmula. La fórmula debe ser así. ¿Qué veo? Que antes de C está el símbolo del dólar. Acá. Y después de C es el símbolo del dólar. Entonces eso debo fijar aquí en la fórmula. Vamos a ver, aquí en la fórmula, ya miren, ve, acá está, este es el que va variando, lo dejo así. Y este es el que representa, que está en la celda 11, acá, C11, ese no debe variar y ese lo debo fijar. ¿Y cómo se fija? Antes de C le antepongo el símbolo del dólar y después de C también. Ya está, y le doy enter, ¿ya? Y generé mi fórmula, ya está con el símbolo, donde cuando yo lo copie, cuando yo lo arrastre hacia abajo, va a ir variando estas frecuencias como dividendo, pero no va a variar el divisor, ¿ya está? Entonces, ahora que lo arrastre o copie, sí me va a salir mis resultados. ¿Ya está? Recuerden que las frecuencias relativas son números decimales todas entre 0 y 1. Y la sumatoria de todas las frecuencias relativas siempre va a ser igual a 1. Si esta sumatoria la puedo hacer usando esta fórmula, ¿no? O simplemente, como ya he arrastrado todo esto de acá que me indica que a su vez la frecuencia relativa, ¿ya? Me sale a su vez a de cuenta que ha dividido este número entre ese mismo número cuando yo lo arrastro, pero también lo puedo hacer sumando, ¿ya? Ahora, la frecuencia relativa acumulada no es otra cosa que acumular esa fila y todas las anteriores, ¿no? Es igual que esta frecuencia acumulada de acá. Entonces vamos a utilizar la misma fórmula que utilizamos hace un instante, ¿no? La fórmula de sumar. Sumo
el primero siempre va a ser igual. Escribo igual, escribo el símbolo igual, ¿ya? Y copio este número y le doy enter. Entonces quiere decir que el primero es igual, por lo tanto no voy a copiar nada, pero en el segundo sí voy a hacer mi fórmula. Este número va a ser igual a sumar este que está encima con este que está a la izquierda, ¿no? En zigzag. ¿Y cómo escribo esa suma en fórmula? Digo igual, selecciono este número que está encima, más, y selecciono este número que está a la izquierda y le doy enter. Entonces, eso quiere decir que esta fórmula yo la puedo copiar, y cuando la copie va a ir variando, ya va a salir mi resultado. ¿Por qué? Porque va a ir variando. Cuando yo me ubico en esta fila, ha sumado estos dos. Cuando yo ubico esta fila, ha sumado estos dos. Cuando yo me ubico en esta fila, ha sumado estos dos, y así sucesivamente. ¿Y cómo compruebo que está bien? Porque aquí en la última frecuencia relativa siempre es igual al total de la frecuencia relativa. ¿Bien? Ahora llamo la frecuencia porcentual. ¿Cómo hallo la frecuencia porcentual? Pues multiplicando, acá vamos a mostrar acá, multiplicando siempre la frecuencia relativa por 100. ¿Y cómo hago eso? En mi primera fila escribo igual, así como está acá, los códigos salen solos. ¿Qué voy a multiplicar? Frecuencia relativa de esa fila. Entonces le doy un clic a esa frecuencia relativa y salió su código. Y le pongo por, el por va a salir como un asterisco, por 100. Escribo 100 como un número constante para que no varíe. Esa también es una forma. Y le doy enter. Y ya está. Esa es mi frecuencia porcentual. Ahora, ¿cómo voy a hallar la siguiente frecuencia porcentual? Si yo lo copio, siempre va a ir variando, a menos que lo fije. Entonces, si yo lo copio, va a multiplicar esta frecuencia relativa por 100 que ya está establecido en la fórmula. Entonces vamos a copiarlo y me va a salir mis resultados hasta el total. ¿Ve? Entonces, aquí está multiplicado el número de esta celda E4 por 100. Si me ubico acá, varió. Está multiplicado el número de esta celda E5 por 100. El 100 no varía porque lo escribí como un número constante. Si me ubico en esta fila, ha multiplicado el 0,20 que está en la celda E6 por 100, que es el número constante, y así sucesivamente. E incluso puedo llegar hasta el último que me indica que he multiplicado esto por 100, ¿no? Lo que hay en esta celda por 100, y me da 100. Entonces, esa es la frecuencia porcentual. Indicando aquí, por ejemplo, aquí hay una observación que hacer, y ahora les voy a explicar después de ella la frecuencia porcentual acumulada. Las acumuladas, recuerden, es acumular lo que hay en cada fila más todo lo anterior. Entonces, la primera frecuencia acumulada es igual a la frecuencia porcentual de esa fila. Entonces, selecciono esa fila y le doy enter porque la primera es igual, nada más. En la segunda sí ya comienzo a escribir mi fórmula porque ya sé que esta frecuencia acumulada es sumar esta anterior en zigzag más la de acá, ¿no? Entonces voy a poner igual, selecciono la de encima, más, y selecciono la de acá de izquierda y le doy enter. Es una simple suma en zigzag, ¿verdad? Y eso se va a copiar porque va a ir variando, no necesito fijar nada. ¿Ya está? Y se suma todo. Y ahí tengo el 100% en la última frecuencia acumulada, igual al 100% que es el total de la frecuencia porcentual. Bien, hasta ahí hemos visto cómo se elabora la tabla de frecuencias de datos simples. Bien, es la misma que les he mostrado aquí, esta tabla.